pero toda esa enseñanza me ayudó a que cuando yo llegué a la universidad, pues me fui adaptando un poco, ¿no? Claro. Y cuando llegué, por ejemplo, lo que mencionabas antes, o sea, yo hice una maestría en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en nanociencia y nanotecnología, y también, o sea, fue un proceso de adaptación y entonces uno, como ya tuve esas vivencias, fui aprendiendo. Entonces, a lo que voy es la disciplina que desarrollé o que tuve que desarrollar a partir de ese primer fracaso cuando entré a séptimo año del colegio, lo he tenido que ir aplicando en cada etapa de mi vida porque en cada paso que doy llego a un sitio nuevo o llego a aprender alguna cosa que yo antes no sabía. Kumara, tengo como una última pregunta que es como un poco reflexionar. Usted es producto de la escuela pública, literalmente Sí, desde la primaria, secundaria, universidad y llegas a tener éxito allá. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a las nuevas generaciones hoy día que, por ejemplo, ahora está la excusa de la pandemia, entonces que ahora no hay que exigir mucho porque está la pandemia, como si el mundo se hubiera detenido sí. totalmente? ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones comprendan que el éxito se logra si hay pasión, si hay motivación, si hay disciplina? Y no es una persona cero para nosotros, es una tica y pasó por donde asustan, decimos todos, ¿verdad? Mira, es una pregunta complicada porque hay muchas cosas que se han eliminado de los programas de educación. Bueno, mi mamá es profesora, entonces sé más o menos, y también he visto la evolución. O sea, cuando yo era estudiante, en sexto grado se hacían exámenes del ministerio para que los niños pudieran demostrar que estaban, que tenían un cierto nivel para ir a secundaria. Esto no sé hace cuántos años se eliminó, que mucha gente decía que era como un filtro, que no sé qué, que al final del día se quitó. También yo hice examen de noveno año, que ahora tampoco existe. Y también hice examen de bachillerato, que ahora tampoco existe. Yo creo que todos estos exámenes eran una manera de hacer que no solamente los estudiantes, pero que también los profesores, porque hay profesores de profesores, ¿verdad? O sea, no, hay muy buenos profesores, pero también sabemos que hay otros que dan su mínimo esfuerzo. Entonces, yo, si pudiera hablar con los entes de educación, diría que debería de instaurar este tipo de medidas que se hacen en todo el mundo. En España, yo viví 6 años en España, y en España tienen algo que se llama la selectividad, que se hace en el último año de secundaria, que es para demostrar que los muchachos pueden y que son aptos para ir a la universidad. Y si usted no pasa la selectividad, pues ya después hay otras opciones como colegios técnicos o lo que sea, o instituciones para sacar un técnico, pero no va a la universidad. Y hay diferentes temas y entonces también aquí en Suiza hay exámenes del gobierno en los diferentes años que permiten como dirigir a los estudiantes, porque no son, o sea, entendámonos, sí, son entes pensantes, son personas que piensan, pero también se dispersan muchísimo y yo creo que las personas que están en una posición a falta de una mejor palabra, de poder o de cierta autoridad, deben de procurar guiar a estas personas, porque hay muchos que no saben qué quieren hacer y se dispersan y si no se les dan unos ciertos límites, si no se les dan unos ciertos mínimos, pues van a hacer lo que se les da la gana. Entonces, instaurar un tipo de evaluación que sea no solamente formativa, sino también sumativa, para que ellos se vean en la obligación de estudiar de esforzarse. Yo creo que hace falta en nuestro sistema de educación pública. Creo que se ha perdido mucho al eliminar estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Que independientemente de lo que hagan o no, van a pasar. Y hoy en día en Costa Rica hay un montón de universidades privadas, las cuales respeto. Trabajé durante un año como profesora en una de ellas, en Costa Rica, y sé que hay muchos profesores muy buenos y otros no tan buenos, pero también, porque fue una experiencia que tuve, los estudiantes creen que porque están pagando tienen el derecho a pasar y Ujú, no es así. ujú. Entonces, yo creo que una de las maneras de hacer que la educación costarricense mejore es tener este tipo de evaluaciones. Yo no digo que en todos los niveles, no, o sea, ya esto se tienen que encargar expertos en pedagogía
porque no lo soy. O sea, yo doy mi punto de vista de lo que yo he vivido, pero Claro. expertos en pedagogía y en enseñanza, de ver en qué sistemas o en qué años se deben de poner estas evaluaciones de manera de que los muchachos y las muchachas se vean en la obligación de poder, o en la obligación de esforzarse para poder aprender y para poder pasar como esa barrera o ese examen que les permita llegar al siguiente nivel, que pruebe que ellos están en la capacidad de seguir al siguiente nivel, porque hoy en día simplemente van pasando, hay apelaciones, hay muchos que recurren a toda clase de justificaciones, que muchas están respaldadas legalmente, otras no tanto, pero en fin, para poder obtener un título y salir de secundaria sin saber absolutamente nada. Y después pretenden que en la universidad sea lo mismo. Puede ser que encuentren alguna universidad donde sea así, pero luego en el ámbito laboral, ¿qué va a pasar? O sea, y quizás otra cosa que se podría hacer dentro del Ministerio de Educación es actualizar los programas de educación en cuanto a que no se puede enseñar como se enseñaba, no se puede enseñar como se enseñaba hace 30, 40 años, porque las generaciones son cambiantes y entonces también es importante que se capacite a los profesores y profesoras que dan clases para que puedan hacer las clases más atractivas para los estudiantes. Yo entiendo perfectamente que con esto de la pandemia ha sido de todo un tema, pero esto de la pandemia es muy importante que el gobierno o las personas que están en el gobierno se sienten a ver y a revisar con expertos los programas, que vean los ejemplos que se hacen en otros países que van adelante de Costa Rica. Yo no sé hoy en día en qué es el nivel en qué ranking está Costa Rica hoy en día en cuanto a educación, pero yo me acuerdo que en mi época estaba muy alto el ranking de Costa Rica y sospecho que ahora no, por todas estas reformas ay no, es que pobrecitos los niños, esto no está ayudando al país y a los estudiantes que quieren cambiar, que quieren que haya que quieren ser alguien, que quieren ser algo diferente. Yo creo que también el estudiante, cuando tiene un profesor que consideran que no está dando la talla, pues decirle, profesor, quiero más, o sea, necesito más, no quedar como, bueno, como esto es lo que dan, ya está, no. Uno como estudiante, si uno está realmente motivado también, puede ser esa persona que le diga a un profesor, o sea, motívese, o sea, deme más, ¿no? O sea, es importante saber, y a mí me da mucha risa porque mucha gente me dice, es que usted es muy humilde. Le hago, no, no es que yo sea muy humilde, es que yo desde hace muchos años decidí siempre recordar de dónde soy. Por eso cuando me preguntan de dónde, yo digo, soy costarricense, pero sobre todo soy limonense, porque de mi provincia se dicen cosas muy feas. Yo he tenido que escuchar cosas muy feas y que duelen. Y entonces cuando yo puedo salir y me entrevistan o me dicen, o personas que dicen, ¿usted dónde viene? De Costa Rica. Yo sí, de Limón, siempre especifico de Limón. Y es algo de lo que estoy muy orgullosa porque esto me hace no perder el piso, esto me hace recordar siempre de dónde soy y a dónde quiero ir. Y trabajo siempre en función de esto. Entonces es muy importante que las personas se pregunten a dónde quieren verse dentro de 5 o 10 años. Si a mí me preguntan hoy si yo estoy donde yo pensé cuando era estudiante de secundaria o cuando estaba estudiando en la universidad, si yo estaría donde estoy, no. Es que ni en sueños, o sea, jamás en la vida pensé que iba a estar aquí. Qué Y lindo. es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor los réditos que he tenido debido a mi esfuerzo y a mi disciplina que lo que yo hubiese planeado. O sea, porque para empezar no hubiera estudiado física.